Queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva cápsula de resumen de la unidad número 2 en nuestra asignatura de religión. Como hemos visto durante las últimas clases de este último mes, el título de nuestro contenido se basa en los valores del Sermón de la Montaña. Jesús nos propone un modo de vida. Principalmente este es un tema que nosotros abordamos también desde la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo se desarrollan los distintos textos y cuál es la principal enseñanza que podemos rescatar de cada uno de los capítulos de este Sermón de la Montaña. El objetivo de esta unidad corresponde principalmente a proponer valores enseñados en el Sermón del Monte y que nos ayudan a vivir como amigos de Jesús en la familia y la escuela. Este objetivo de aprendizaje tiene dos énfasis muy importantes. Por un lado, quiere proponer valores, rescatar aquellos valores que están insertos en este Sermón del Monte, para poder nosotros conocerlos, aprenderlos, internalizarlos y posteriormente, como dice el objetivo, poderlos vivir junto a la manera de amigos de Jesús en la familia y la escuela. O sea, es decir, una vez que lo aprendemos, los internalizamos para poder vivirlo, es decir, ponerlo en práctica. La metodología que ocupamos durante esta unidad consiste principalmente en elegir uno de los textos del Sermón de la Montaña, que están en cada uno de los capítulos principales. Vamos a ver inmediatamente dónde se encuentran, desarrollarlo y rescatar aquellos valores que podemos poner en práctica posteriormente. Lo primero que nosotros vimos en esta unidad, ¿cierto?, es responder a la pregunta: ¿dónde se encuentra el Sermón de la Montaña? ¿Y en qué consiste también? El Sermón de la Montaña en general es una de las principales enseñanzas de Jesús. Esta es la definición que nosotros aprendimos en esta unidad y que se encuentra, digamos, en esta ruta que nosotros podemos reconocer aquí en esta lámina, en la Biblia, ¿cierto? Buscamos la Biblia, la abrimos, a partir de la Biblia nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una serie de libros. En esos libros hay un subgrupo que es los Evangelios, y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y específicamente en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Todos esos capítulos corresponden a la enseñanza que hace Jesús, denominada el Sermón de la Montaña, y tiene su fundamento histórico en que Jesús sube al monte, se sienta y empieza a dar un discurso, lo que nosotros denominamos sermón, y empieza a explicar toda esta historia y esta enseñanza que se ha convertido en una de las principales y las más importantes dentro del cristianismo. Bueno, aquí nosotros justamente lo que hablábamos, que está en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Es muy importante recordar esta referencia, porque cada vez que nosotros queramos conocer cuál es la enseñanza espiritual profunda de Jesús, nos podemos recurrir al capítulo 5, 6 y 7 en el Evangelio de San Mateo. En las primeras lecciones nosotros de alguna manera abordamos el comienzo de la enseñanza de Jesús y tomamos el texto en el capítulo 5, las bienaventuranzas, como comienzo del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas generalmente se enseñan de manera particular, como una unidad completa. Sin embargo, aquí nosotros vamos a considerar las bienaventuranzas como el comienzo del Sermón del Monte, que es una enseñanza mucho más amplia, y nos detuvimos, por supuesto, en el tema de las bienaventuranzas. Ahí vemos la cita específica, Mateo 5, del 1 al 12. Y aquí nosotros podemos encontrar cuáles son esas bienaventuranzas, ¿cierto? Haciendo una lectura en general, podemos decir bienaventurados, ¿cierto? Jesús declara una cierta circunstancia de personas o lo que están pasando y un motivo de la alegría. Por ejemplo, nosotros tomamos la primera bienaventuranza y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto?
porque ese es el reino de los cielos. Siempre está la palabra bienaventurados, que corresponde al hecho, a la característica que quiere resaltar Jesús con su enseñanza, y que se explica esta palabra desde el punto de vista de la alegría. Es sinónimo, bienaventurado, de alegría, felices, alegres los pobres del espíritu, bienaventurados o felices. Son traducciones que podrían ocuparse también a partir de esta palabra. También, justamente después, viene la circunstancia en que se encuentra la persona, pobres de espíritu, por ejemplo. Felices los pobres de espíritu, segunda parte, y después el motivo de la alegría, porque ese es el reino de los cielos. Esta enseñanza de Jesús nosotros la abordamos desde aquella forma que nosotros tenemos también de enfrentar los problemas, las dificultades en la vida, no solamente quedándonos en el problema, sino que con un sentido de esperanza. Esto quiere decir no creer que solamente los problemas nos vivimos nosotros en este mundo, sino que siempre hay una luz en el final del camino en el cual Dios actúa. Siempre las bienaventuranzas tienen a Dios como protagonista, porque ellos serán saciados. ¿Quién va a saciar esa hambre y sed de alguna de las bienaventuranzas? Dios. ¿Quién va a consolar al final de nuestra vida a los que lloran? Dios. Entonces es un mensaje que tiene a Dios presente de manera muy potente y que nos puede ayudar también a colocar nuestra confianza en aquel que es trascendente a nosotros mismos. En definitiva, podríamos colocar las bienaventuranzas como un camino de vida. Es decir, en la medida que nosotros crecemos, se van dando necesariamente algunas dificultades y algunas situaciones complicadas en nuestra vida, pero con las bienaventuranzas podemos hacer un camino de vida. Y cada vez que nos ocurra algo, recurrir a estas sentencias de Jesús y pensar siempre que hay una esperanza que nos pueda sacar de aquella dificultad. En una segunda lección, nosotros también comenzamos revisando un texto particular del capítulo 6, ¿cierto? Vimos primero el capítulo 5 y abordamos las bienaventuranzas. Ahora, en el capítulo 6, hemos decidido nosotros abordar el Padre Nuestro. Muchas veces nosotros decimos el Padre Nuestro es una oración que viene de la iglesia, ¿cierto? O la inventó algún papa, o la inventó algún sacerdote. Y nos damos cuenta que el Padre Nuestro está presente en la Escritura, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, y es parte de la enseñanza de Jesús. Jesús, cuando los discípulos que están escuchando el sermón le dicen, Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les dice, cuando oren, oren de esta forma, y les enseña el Padre Nuestro. Por supuesto que es una enseñanza que universal, la gran mayoría de muchos de nosotros conoce el Padre Nuestro, y nos damos cuenta que Jesús, dentro de su enseñanza, nos quiere decir cómo dirigirnos a Dios en primer lugar, como Padre. No es un juez, no es un ser que nos está mirando para castigarnos, sino que nos enseña a abordar esta relación con Dios de manera de Padre, que nos cuida, que nos protege, que nos quiere ayudar y que busca siempre el bien para nosotros. Ahí vemos que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 9 al 13. Aquí vemos el Padre Nuestro escrito, ¿cierto? Esto es muy importante que lo podamos leer. Esto es para rezarlo. Fíjense que está en un sentido dirigido al Padre, ¿cierto? De manera personal. No es a algo. El Dios cristiano, el Padre, no es algo a que le rezamos, sino que es alguien. Siempre esta relación personal es muy característica de los cristianos. Y a partir de este texto nosotros podemos hacer nuestra vida una oración, ¿cierto? Es lo mismo, como las bienaventuranzas nos ayudan a progresar en nuestras dificultades, la oración nos ayuda también en la comunicación con Dios, considerando que siempre la oración es comunicación con aquel que nos creó y al cual nosotros también consideramos como Padre. Y finalmente nosotros vimos dentro de este sermón de la montaña, elegimos el texto del capítulo 7, la casa sobre roca. Jesús, al final de todo este sermón, que por supuesto hay mucho más contenido, en el capítulo 7, versículo 24 al 27, nos cuenta una parábola de aquel hombre que construye su casa sobre roca. Bueno, aquí tenemos el texto.
el que escucha las palabras de Jesús, las que acaba de decir, o sea, de todo el sermón de la montaña, y las pone en práctica, dice, se puede comparar a un hombre que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edifica su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, y esta se derrumbó y fue grande su ruina. Dentro de nuestras clases, por supuesto, nosotros analizamos esta parábola y nos dimos cuenta que construir la casa sobre roca, ¿cierto?, era construir la casa con una relación con Dios y que Dios estuviera cerca, que nosotros pudiéramos confiar en Él, es decir, poner en práctica la enseñanza de la bienaventuranza con el problema, un diálogo con Él mediante la oración y tratando de tomando las enseñanzas para que nosotros podamos construir sobre roca, porque cuando vengan las dificultades, como dice el texto, los vientos, las dificultades, los torrentes, la casa está sustentada bajo la roca que es Dios mismo. Al contrario, la arena significa construir sobre un suelo que apenas venga una dificultad, se puede precipitar y la casa se derrumba. La casa es nuestra vida, la roca es Dios, la arena son nuestras propias convicciones o digamos sustentos personales humanos que son débiles y que por supuesto que en Dios son mucho más potentes. Esta es como la idea que nosotros practicamos mucho y estudiamos durante esta unidad. Como les decía, podemos construir nuestra vida sobre la roca que es Dios. Y esta es la clave, digamos, del Sermón de la Montaña. Toda la enseñanza de Jesús se basa justamente en este resumen, de que cuando nosotros la aprendemos, la llevamos a la práctica, tratamos de vivir en nuestra vida, edificamos nuestra vida en una roca que es Dios. Y así podemos seguir adelante fortaleciendo nuestra vida espiritual y continuando hacia el cielo, que es la meta de todo cristiano. Muchas gracias por tu atención y esperemos también pronto comenzar nuestra tercera unidad de religión. Ojalá que te haya gustado este resumen y nos estaremos viendo en nuestras clases.